A mediados del siglo XX, dentro del mundo católico, surgió una organización que durante décadas fue vista como una de las más exitosas de la Iglesia. Tenía seminarios llenos, universidades, colegios y miles de vocaciones. Su fundador era admirado por obispos, empresarios y por muchos fieles. Se llamaba Marcial Maciel. Durante años fue presentado como un ejemplo de disciplina, fe y liderazgo. Para muchos, era un sacerdote brillante que había logrado algo muy difícil: crear una congregación religiosa que crecía rápido y que parecía atraer a jóvenes comprometidos con la vida religiosa. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a aparecer denuncias que mostraban una historia mucho más compleja y mucho más oscura. Este video cuenta esa historia, no desde el sensacionalismo, sino intentando entender cómo una figura con tanta influencia pudo construir una imagen pública tan sólida mientras, según múltiples testimonios y posteriores investigaciones, ocurrían situaciones graves dentro de su entorno. También es importante aclarar algo desde el principio. Este contenido tiene un propósito informativo y narrativo. No reemplaza investigaciones judiciales ni análisis profesionales especializados. Se basa en hechos documentados públicamente y busca comprender un caso que tuvo impacto dentro de la Iglesia y en muchas personas que estuvieron vinculadas a ella. Para entender el caso, primero hay que retroceder varias décadas. Marcial Maciel nació en México en 1920. Desde joven mostró interés por la vida religiosa. Con apenas 20 años, fundó una congregación llamada Legionarios de Cristo. Era un momento particular para la Iglesia. Después de conflictos políticos y religiosos en México, muchos sectores buscaban reconstruir instituciones católicas fuertes. En ese contexto, la propuesta de Maciel llamó la atención. Su idea era formar sacerdotes altamente disciplinados, con una fuerte formación intelectual y con una estructura organizativa muy clara. Los legionarios debían obediencia total a sus superiores y mantener una vida religiosa muy estricta. La congregación creció con rapidez. Con el paso de los años, abrió seminarios en distintos países. También fundó colegios, universidades y organizaciones laicas asociadas. Entre ellas surgió un movimiento llamado Regnum Christi, que reunía a laicos comprometidos con la espiritualidad del grupo. Para muchos dentro de la Iglesia, los legionarios representaban una historia de éxito. En una época donde en varios lugares disminuían las vocaciones religiosas, ellos parecían tener el fenómeno contrario. Los seminarios estaban llenos. Las instituciones educativas crecían. Había donaciones importantes de empresarios y benefactores. Marcial Maciel se convirtió en una figura influyente. Sin embargo, las primeras denuncias contra él no aparecieron en los años recientes. En realidad, comenzaron mucho antes. Ya en la década de 1950, hubo acusaciones relacionadas con comportamiento inapropiado y con el uso de medicamentos fuertes. En ese momento, el Vaticano abrió una investigación preliminar. Maciel fue apartado temporalmente de su cargo como superior de la congregación, pero poco tiempo después regresó al liderazgo y el caso quedó cerrado sin consecuencias mayores. Durante décadas, la figura de Maciel siguió creciendo. Viajaba constantemente, abría nuevas instituciones y mantenía contacto con figuras importantes dentro de la Iglesia. También cultivaba relaciones con personas influyentes fuera del ámbito religioso. A los ojos del público, la congregación parecía un ejemplo de organización y eficiencia. Pero al mismo tiempo, algunos exmiembros comenzaron a contar experiencias muy diferentes. En los años 90, varios exlegionarios presentaron denuncias formales ante el Vaticano. Afirmaban haber sido víctimas de abusos por parte de Maciel cuando eran jóvenes seminaristas. Las acusaciones eran graves y describían situaciones ocurridas décadas antes, cuando los denunciantes eran menores o jóvenes en formación religiosa.
Los denunciantes sostenían que el fundador había aprovechado su posición de autoridad espiritual para cometer abusos. Estas denuncias no tuvieron una resolución inmediata. El proceso dentro de la iglesia fue lento y durante años no hubo una decisión definitiva. Mientras tanto, Maciel continuaba siendo una figura pública respetada. Incluso recibió elogios de distintas autoridades eclesiásticas por el crecimiento de su congregación. Esta contradicción entre la imagen pública y las denuncias privadas generó mucha tensión. Algunos miembros de la iglesia defendían a Maciel, señalando que las acusaciones eran intentos de desacreditar a la congregación. Otros consideraban que las denuncias debían investigarse con mayor profundidad. La situación cambió a comienzos de los años 2000. El contexto dentro de la iglesia había empezado a transformarse. Los escándalos de abusos en distintas partes del mundo habían generado mayor presión para revisar casos que antes no se habían investigado completamente. En ese clima, el Vaticano reabrió el caso. Para ese momento, Marcial Maciel ya era una figura anciana. Había pasado más de medio siglo desde la fundación de los Legionarios de Cristo. Después de revisar testimonios y documentación, en 2006 el Vaticano tomó una decisión importante. Se anunció que Maciel debía retirarse del ministerio público y dedicar el resto de su vida a la oración y a una vida privada de penitencia. El comunicado no utilizó términos judiciales ni una condena formal en el sentido civil, pero dejó claro que las acusaciones habían sido consideradas creíbles y que la decisión buscaba cerrar una etapa. Maciel dejó la vida pública. Murió en 2008, pero la historia no terminó ahí. Después de su muerte comenzaron a aparecer nuevas revelaciones que ampliaron el alcance del caso. Una de las más sorprendentes fue que Maciel había tenido hijos. Durante décadas había mantenido relaciones ocultas con varias mujeres. Algunas de ellas también denunciaron abusos o manipulación. Uno de sus hijos incluso afirmó haber sido víctima de abuso. Estas revelaciones generaron un impacto fuerte dentro de la iglesia y dentro de los Legionarios de Cristo. La congregación que Maciel había fundado tuvo que enfrentar una crisis profunda. Muchos miembros se sintieron confundidos. Algunos habían dedicado años de su vida a una organización cuyo fundador ahora aparecía vinculado a conductas muy graves. El Vaticano decidió intervenir. Se realizó una visita apostólica, que es un proceso en el cual enviados del Vaticano investigan el funcionamiento interno de una congregación religiosa. Después de esa revisión se concluyó que era necesario reformar la organización. Los Legionarios de Cristo continuaron existiendo, pero bajo nuevas autoridades y con cambios estructurales importantes. También se reconoció oficialmente que el comportamiento de Maciel había causado daño a varias personas. Desde entonces, la congregación ha intentado reformar su estructura interna y establecer protocolos más estrictos para prevenir abusos y garantizar mayor transparencia. El caso de Marcial Maciel se convirtió en uno de los ejemplos más citados cuando se habla de abusos de poder dentro de instituciones religiosas. También generó muchas preguntas difíciles. Una de las más importantes es cómo una persona pudo mantener durante tanto tiempo una imagen pública tan positiva mientras, según múltiples testimonios, ocurrían hechos muy distintos en privado. Los investigadores y analistas que estudiaron el caso señalan varios factores posibles. Uno de ellos es la estructura de autoridad dentro de organizaciones muy jerárquicas. Cuando una figura tiene poder espiritual y administrativo al mismo tiempo, cuestionarla puede resultar muy difícil para quienes dependen de esa autoridad. Otro factor es el prestigio institucional. Cuando una organización crece rápidamente y tiene éxito visible, muchas personas tienden a asumir que su liderazgo también es ejemplar. Eso puede generar una especie de blindaje social. Las denuncias se perciben como improbables o exageradas. También influye el paso del tiempo. En este caso, muchos de los hechos denunciados
habían ocurrido décadas antes de que salieran a la luz públicamente. Eso complica las investigaciones y hace que las víctimas duden sobre si sus testimonios serán escuchados o creídos. Con el tiempo, sin embargo, el volumen de testimonios hizo imposible ignorar el caso. El impacto de esta historia fue grande no solo dentro de la iglesia, sino también en la opinión pública. Para muchas personas, fue una muestra de cómo una institución puede tardar mucho en enfrentar problemas internos graves. Para otras, fue un ejemplo de la dificultad de investigar figuras muy influyentes. Al mismo tiempo, también abrió debates dentro de la iglesia sobre la necesidad de mayor transparencia y mecanismos de control más claros. Hoy, el caso de Marcial Maciel sigue siendo estudiado en distintos ámbitos. Historiadores, periodistas y especialistas en instituciones religiosas lo analizan como un ejemplo complejo de liderazgo, poder y falta de supervisión. No es una historia simple. Incluye testimonios dolorosos, decisiones institucionales difíciles y décadas de silencio. También muestra cómo las instituciones, incluso las más antiguas y estructuradas, pueden enfrentarse a crisis profundas cuando salen a la luz hechos ocultos durante mucho tiempo. Para quienes estuvieron directamente involucrados, las consecuencias fueron muy personales. Exmiembros de la congregación contaron que tuvieron que reconstruir sus vidas después de dejar una institución en la que habían confiado durante años. Algunos mantuvieron su fe religiosa, pero tomaron distancia de la organización. Otros abandonaron completamente la vida religiosa. También hubo víctimas que buscaron reconocimiento y reparación por lo ocurrido. En los últimos años, los legionarios de Cristo han reconocido públicamente casos de abuso dentro de su historia y han publicado informes internos sobre ellos. Según esos informes, varias decenas de víctimas denunciaron abusos relacionados con Maciel. La congregación afirma haber implementado nuevos mecanismos de prevención y acompañamiento para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir. Sin embargo, el peso histórico del caso sigue siendo grande. Cuando se menciona el nombre de Marcial Maciel, muchas personas piensan inmediatamente en la contradicción entre la imagen pública de un líder religioso exitoso y las denuncias que surgieron posteriormente. Esa contradicción es, en parte, lo que hace que esta historia siga siendo relevante. No es solo un caso individual, también plantea preguntas más amplias sobre autoridad, confianza y responsabilidad dentro de organizaciones grandes. ¿Cómo se supervisa el poder? ¿Cómo se escuchan las denuncias? ¿Y qué ocurre cuando la imagen pública de una persona es tan fuerte que durante años nadie se atreve a cuestionarla? El caso de Marcial Maciel no tiene un final simple, pero sí dejó lecciones importantes sobre la necesidad de transparencia, de mecanismos de control y de escuchar a quienes denuncian situaciones de abuso. En última instancia, historias como esta recuerdan algo fundamental. Las instituciones pueden ser muy fuertes, muy influyentes y muy respetadas, pero siempre dependen de las personas que las integran. Y cuando el poder se concentra demasiado en una sola figura, las consecuencias pueden tardar décadas en salir a la luz.